¿Está contento de estar aquí? Que se note, que cuente. Dígale a que está cerquita, me alegro de verte en el santuario. Me alegro de verte en el santuario. Qué bueno es que estés con nosotros en este lugar. Gracias a Dios. Queremos saludar y bendecir a todos los amigos que nos están escuchando en directo a través de la radio en este momento, a través de internet, a través de nuestra aplicación, y a la gente que nos va a estar viendo también a través de nuestro programa Más por qué Vivir en Canal 40 y a través de YouTube. Para ellos un fuerte aplauso de una familia que se llama Santuario de la Fe, que les ama y que les invita a ser parte de esta experiencia espiritual maravillosa. Estamos en días de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta noche? Amén. Usted quiere que Dios le hable. ¿Y cuántos van a prestar atención? ¿Cuántos van a apagar su celular? Es importante que usted, cuando entre por las puertas de esta iglesia, apague el celular, porque Dios te va a hablar, pero no por teléfono. Dios te va a hablar a través del altar. Amén. Así que presta atención a partir de este momento. No se distraiga. Procure permanecer en su asiento, porque yo estoy convencido que el mensaje de hoy le va a edificar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13 y verso 3. Y vamos a elegir solamente 2 versículos a manera de resumen de una historia que yo considero es maravillosa, muy conocida por todos nosotros. Las maestras del Santuario Kids le han enseñado varias veces esta lección a sus niños, y de ella también hemos predicado aquí. Pero la palabra de Dios siempre se renueva y es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Así que vamos a leer la escritura, que dice así: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Esta es la historia de Sansón, la introducción de la historia de Sansón. Sansón fue un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre. Dios lo trajo a este mundo de forma sobrenatural, con un propósito, con un destino, con una asignación. Tengamos en cuenta que su madre era estéril, como acabamos de leer, y no podía tener hijos. Sin embargo, Dios envió un ángel no solo una vez, sino 2 veces, y trajo una palabra y sanó esa matriz estéril, y fruto de ese milagro nació Sansón. Pero Dios trajo a este mundo a Sansón con un propósito y con una asignación, que fue convertirlo en juez y libertador de su nación. Él debía librar a Israel de la opresión de los filisteos. Él debía librar a su nación Israel de mano de los filisteos. Ahora, présteme bien atención a esto que voy a decir. ¿Qué era un libertador? ¿Qué era un juez? Era una persona ordenada por Dios, llamada por Dios, empoderada por Dios para guiar a la nación de Israel y salvarla, librarla de sus enemigos, de sus opresores. Para que Sansón pudiese cumplir este propósito, esta asignación, esta misión, Dios lo empoderó sobrenaturalmente, le dio una fuerza que no estaba en ningún otro hombre. Cuando usted lee la historia de Sansón, puede darse cuenta que él hacía cosas inusuales. Él tenía una capacidad inusual. Él tenía una fuerza
inusual. Él podía luchar con leones y con osos. Él podía luchar con decenas y decenas de enemigos y destruirlos, porque Dios lo había empoderado, lo había ungido con una fuerza especial. Él podía arrancar, como lo hizo en una oportunidad, las puertas de una ciudad, cargárselas sobre su hombro, sobre su espalda y llevarla a lo alto, a la cima de una montaña. Cuando estoy hablando de una puerta, no estoy hablando de una puerta placa, una puerta de estas que se venden hoy por hoy, que usted las sopla y se rompen y se caen. Estamos hablando de esas puertas que formaban parte de la muralla de una ciudad. Así de fuerte era Sansón, nadie podía igualarlo en fuerza. Ahora, la pregunta es ¿por qué o para qué Dios le dio a Sansón esta fuerza inusual? ¿Para qué? Para cumplir su misión, para poder convertirse en el libertador de Israel. Ahora, la fuerza que Sansón tenía no provenía de él, sino del Espíritu Santo de Dios que lo poseía, del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre él, porque fue elegido desde el vientre de su madre y porque había un voto, es decir, había una consagración sobre Sansón. Él tenía un acuerdo con Dios y Dios tenía un acuerdo con él, porque obviamente en todo voto, ¿verdad?, tiene que haber dos partes que toman un compromiso. El compromiso de Dios era dotarlo de esa unción, dotarlo de esa fuerza especial para que él pudiera vencer y triunfar en todos los días de su vida. Pero la parte que tenía que cumplir Sansón era de ser santo y consagrado a Jehová. Parte de ese voto consistía en nunca cortarse el cabello, entre otras cosas que tenían que ver con la santidad personal de Sansón. Pero la evidencia externa de esa consagración radicaba en su cabellera. Nunca debía pasar navaja por su cabeza, porque el día en que él perdía el pelo, perdería también la fuerza. Claro que la fuerza no estaba en el cabello, sino en el voto, en la consagración, en el acuerdo, en ese símbolo de santidad, porque esa cabellera de alguna manera representaba, como a manera de un velo, la presencia del Espíritu Santo sobre él. Y esa cabellera larga decía que si el Espíritu Santo estaba sobre él, entonces él tendría victoria. Pero el día que dejase de depender del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ese día comenzaría a morir espiritualmente. Dios le dio fuerza, unción y poder para vencer a sus enemigos. Significa que Sansón tenía todas las de ganar. Tenía todas a su favor para ser victorioso. Sin embargo, Sansón murió sin cumplir el propósito de Dios en su vida. Él murió de una manera trágica y sin lograr que la asignación por la cual Dios lo había traído a este mundo se cumpliese a través de él. En su generación y a través de su trabajo encomendado por Dios, la nación no experimentó ningún cambio, ni tampoco tuvo paz sobre sus enemigos, sino que por el contrario, los filisteos todavía se hicieron más fuertes. Cuando usted lee la historia de otros jueces u otros libertadores en la Biblia, usted se va a encontrar que la Biblia dice, por ejemplo, y hubo paz, e Israel descansó de sus enemigos. En Jueces capítulo 3, por ejemplo, encontramos la historia de un libertador llamado Ahod, que la Biblia dice que en su tiempo Israel tuvo 80 años de paz, porque él hizo lo correcto, porque él hizo la voluntad de Dios, porque él llevó adelante el plan y el propósito de Dios para su vida. En Jueces capítulo 5 se nos cuenta la historia de una jueza, porque Dios no solo usaba hombres, sino que también usa mujeres, como lo hace en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y hubo una libertadora en Israel en aquellos días llamada Débora. Y la Biblia dice que en los días de Débora la nación descansó de sus enemigos por 40 años.
Dios le dio a Israel 40 años de paz y de sosiego por una mujer que se levantó como madre de Israel y luchó por la vindicación del pueblo del Señor. Pero cuando usted va a la historia completa de Sansón, que le recomiendo lea los siguientes capítulos en su casa, usted no se encuentra con nada de esto. La Biblia no dice que Israel haya cambiado en los días de Sansón, ni que haya habido paz, ni que haya habido victoria sobre sus enemigos. Nada cambió. Sansón no introdujo ningún cambio, y eso que él tenía todo para triunfar. Como ningún otro de sus predecesores, como ningún otro juez o libertador, Dios a él le había entregado muchas cosas especiales. Un nacimiento sobrenatural, una unción sobrenatural, una fuerza sobrenatural, pero lamentablemente Sansón fracasó. ¿Por qué? Y la pregunta que nos lleva a esta historia es, ¿por qué? ¿Por qué Sansón fracasó? ¿Qué pasó con Sansón que él no pudo cumplir el propósito por el cual había nacido? ¿Por qué Sansón, a pesar de haber sido tan agraciado y tan favorecido por Dios, murió joven, murió de una manera trágica y sin cumplir el propósito de Dios? Y yo he encontrado dos razones, al menos, muy fundamentales, que me gustaría que usted le preste mucha atención. El primer motivo del fracaso de Sansón es que él se desconectó del resto de los miembros del pueblo de Dios. Él se desconectó del pueblo de Dios. Cuando usted lee la historia de Sansón, siempre lo va a encontrar solo. Siempre está solo. Solo. Camina solo, va solo para todos lados. Él no está rodeado de un ejército, él no está rodeado de un equipo, él no tiene un ladero, él no tiene un escudero, él no tiene un amigo en quien confiar, él no tiene un mentor, él no tiene un profeta, él no tiene a alguien que lo estimule a la fe, alguien que le diga, pará, Sansón, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esto no es así, está mal. No tenía nadie. ¿Por qué? Porque él siempre caminaba solo. Se supone que si Dios lo llamó a ser libertador de Israel, él tendría que estar en compañía de otros soldados, en compañía de gente de fe, en compañía de un pueblo. Él tendría que haber formado un ejército, al menos tendría que haber formado un grupo de personas, ¿verdad?, con la cual salir a la lucha, a la batalla, conquistar sus victorias. Pero Sansón siempre andaba solo. Y quizás lo que le jugó en contra es haberse apoyado en sus fuerzas. Él se sentía muy fuerte, de hecho lo era. Y creo que el sentirse tan fuerte le jugó en contra. Digo, por esta sensación, este sentimiento de autosuficiencia, de yo puedo, yo me las puedo arreglar solo, ¿verdad? Yo con Dios soy mayoría, yo no necesito la ayuda de nadie, yo estoy bien, yo puedo enfrentar esta situación, yo salí ya de tantas, así que yo puedo solo. Yo creo que eso le jugó en contra a Sansón. La autosuficiencia, es decir, soy tan fuerte que considero que en algún momento él se habrá sentido como invencible. Habrá dicho, ¿para qué estar rodeado de otras personas si yo puedo solo? Y él se desconectó del resto de los miembros del pueblo de Dios. Ese mismo peligro yo sigo encontrando y sigo viendo en esta generación también. Hay personas llamadas por Dios. Hay personas sobre las cuales está la unción, está la presencia, hay ministerios, hay dones, hay gracia, hay favor, hay propósito, hay destino. Hay gente que es fuerte en el Señor, pero se desconectan del cuerpo de Cristo, se desconectan de la iglesia, se desconectan de su propósito.
Se desconectan de las reuniones, se desconectan de seguir aprendiendo la palabra, se desconectan de orar, se desconectan de estar ligados en la comunión con el resto de la iglesia. Yo me encuentro con creyentes un tanto inmaduros, yo diría tirando a verdes, que generalmente dicen, es que Dios está en todos lados y yo tengo a Dios en mi casa y en mi corazón, y como yo también tengo el Espíritu Santo, no necesito estar en la iglesia, porque yo tengo a Dios y tengo el Espíritu Santo. Ahora, Sansón también tenía a Dios, y también era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero por haberse desconectado, él fue camino a la ruina espiritual, porque no alcanza con que diga yo tengo a Dios. No alcanza con que digas yo tengo el Espíritu Santo. Tú tienes que estar inserto al cuerpo de Cristo. Tienes que ser parte de un pueblo. Tienes que ser parte de una visión. Tienes que estar entrelazado en comunión con gente de fe. Aleluya. Porque, querido hermano, querida hermana, ¿sabe lo que pasa cuando nosotros, al igual que Sansón, empezamos a tener hábitos solitarios, a caminar solos, a hacer la nuestra, a no ser parte del cuerpo de Cristo o a desconectarnos del cuerpo de Cristo? Las tentaciones se hacen más tentaciones y las debilidades se hacen más grandes. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Seguramente muchos de ustedes, al recordar la historia de Sansón, traerán a memoria el nombre de Dalila y dirán, pastor, lo que llevó a la ruina a ese hombre fue esa mujer llamada Dalila, que tantas veces lo engañó y que por último lo recostó en sus piernas y le cortó el cabello y así lo separó de Dios para siempre. Ahora la pregunta es, ¿y por qué apareció Dalila? ¿Por qué la tentación se hizo grande en la vida de Sansón? ¿Por qué él cayó en ese pecado? Porque andaba solo. Porque estaba desconectado del pueblo de Dios, porque no había un profeta, un mentor, una cabeza, un amigo, alguien que le dijera, no está bien, no está bueno. Cuidado, Sansón, cuida tu cabellera, cuida tu consagración, cuida tu santidad. Cuando andamos solos, el diablo gana ocasión sobre nuestras vidas. Por eso Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos. Por eso Jesús dijo, en el paraíso no es bueno que el hombre esté solo. Por eso la Biblia dice, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Amén. Y es por eso también que aquí en el santuario, en el CFO, en la escuela de formación de obreros o en los cursos que dictamos para los que sirven al Señor, también enseñamos esto, que nunca debemos andar solos, que nunca debemos caminar solos, que nunca debemos visitar solos, menos si se trata del sexo opuesto. Los pastores debemos tener en orden nuestro matrimonio y nuestra casa para poder estar en la voluntad de Dios. El obrero que va a visitar o la obrera ha de buscar a otro obrero o otra obrera para caminar juntos, a fin de que el diablo no gane ocasión. ¿Me está entendiendo lo que digo? No es desconfiar. Yo no estoy hablando de desconfianza. Estoy hablando de principios bíblicos. Estoy hablando de principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre tenemos que estar ligados al cuerpo. Antes de que Sansón muriera de la muerte trágica que experimentó, él ya había muerto espiritualmente porque estaba desconectado del pueblo, porque andaba solo. La Biblia dice que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y usted será, algunos serán manos, pies, oreja, ojo, nariz, uña, dedo gordo, no sé. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el brazo derecho no le puede decir al izquierdo, yo no te necesito porque yo soy diestro. Porque en algún momento
Aún con la zurda vamos a sostener algo. El ojo derecho no le puede decir al izquierdo, no te necesito. Total, este está más sanito que el otro. Todos los miembros del cuerpo se necesitan. ¿Sí o no? Y acaso yo pregunto, este brazo que a mí me es tan útil porque yo soy diestro, escribo con la derecha, hago cosas, tomo la sopa con la derecha. Si yo me arranco el brazo, ¿qué va a pasar con mi brazo derecho? Si yo me lo arranco, me lo corto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Alguien dijo por ahí, se va a morir. Si yo lo corto, si yo lo saco, si yo lo desconecto del cuerpo, este brazo se va a morir. Porque lo que le da vida a este brazo, lo que hace que este brazo sea útil, es que está conectado al cuerpo. Así también somos cada uno de los miembros de la iglesia. Si estamos conectados al cuerpo, a la visión, a la casa, entonces vamos a tener vida. ¿Cuántos dicen amén? El segundo error que cometió Sansón tuvo que ver con su entorno. Él eligió mal su entorno. Él eligió mal sus compañías. Eligió mal su entorno. Su entorno no era bueno. Él no estaba caminando con gente de Dios. Tú lo vas a leer a Sansón en toda su historia, y él donde andaba, detrás de las mujeres. En vez de hacer lo que tenía que hacer y Dios le había ordenado, él estaba detrás de la mujer. Dalila no había sido la primera filistea. Ella venía de amoríos. Él no cuidó su entorno. Sus amigos no eran de Dios. Sus conexiones no eran de Dios. Su entorno no era de Dios. Usted lo lee y siempre estaba en tierra de filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Enemigos. Él siempre estaba jugando con fuego, al borde del peligro, al borde del precipicio, porque él decía, no, esta vez como las otras, yo voy a salir airoso, victorioso. Él jugaba con fuego. Él vivía en tierra enemiga. Él eligió mal su entorno. Nunca vamos a crecer si estamos en el entorno equivocado. ¿Tu entorno te hace crecer o tu entorno te tira para abajo? Es el entorno quien de alguna manera va también trabajando en nuestro carácter, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser. No digo que sea del todo determinante, pero claro que suma, claro que aporta el entorno. Hay gente que, al igual que Sansón, es de Dios, fue llamada por Dios, tiene la presencia de Dios sobre su vida, pero lamentablemente se mueve en un entorno equivocado. No elige gente que lo estimule a la fe, gente que lo estimule al desarrollo espiritual, gente que lo impulse para adelante, gente que le corrija con amor, gente que le ayude a estar más cerquita de Dios. Por el contrario, hay gente que se mueve en un entorno de pecado, en un entorno de error. Tú tienes que elegir gente que te acerque a Dios, no que te aleje de Dios. Gente que sea fuerte espiritualmente hablando. Porque si empiezas a generar en tu vida un entorno débil, débil serás. Serás tan fuerte como la gente que te rodee. Serás tan fuerte como la gente que te rodee. Si te rodeas de gente fuerte, serás fuerte. Si te rodeas de gente débil, entonces terminarás siendo débil. Eso fue lo que le pasó a Sansón, el entorno. Su entorno no era bueno. Tú tienes que buscar influencias, gente, personas con las cuales tú te rodees diariamente, que esté en tu nivel espiritual. Y si al menos... Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú dices, bueno, pastor, pero me encantaría, pero yo laburo en una empresa, estudio en una universidad o estoy en un ambiente hostil donde yo no me puedo llevar 10 hermanitos de la iglesia para que sean mi entorno. Cuando tú estás en ese dilema, entonces al menos mantente al margen de las personas equivocadas.
No tengas amistad, no tengas comunión con gente que te va a llevar a la tentación, con gente que te va a llevar al pecado. Tú tienes la posibilidad de elegir correctamente. Aún fuera de la iglesia, hay gente buena, hay gente que no te va a hacer de contrapeso. Yo decía hoy a la mañana, recordaba mis años mozos. Hace mucho, pero los recordaba todavía. Los puedo recordar. Obviamente por mi formación en Cristo, por mi deseo aún de joven, de cuidarme para Dios y santificarme para Dios, me costaba conectarme con el resto de mis compañeros y compañeras, porque ellos tenían planes muy distintos a los míos. Ellos ya estaban pensando a qué boliche iban a ir el viernes, a qué cumpleaños le iban a caer el sábado, ¿verdad? Cómo se iban a ratear, porque así se decía en mi época, cuando alguien se escapaba del colegio sin el permiso de los padres, sin justificación. Entonces, ellos planificaban eso. Yo decía, ¿cómo puedo hacer? Me recuerdo que mi compañero, al cual yo elegí como compañero de pupitre, compañero de recreo, no era cristiano, pero era alguien que tenía aquietado el corazón como yo, que compartía mis mismos valores, que decía, no, yo no quiero estar en esa pavada. No, sus padres, me acuerdo que él era descendiente de chinos, sus padres tenían un emprendimiento aquí en Argentina. Decían, yo salgo de acá y tengo que ir a ayudar a mis padres, el fin de semana trabajo, yo no estoy para salidas, yo no estoy para pavadas, yo no estoy para prenderme a sonceras, yo quiero cuidarme. Entonces, no era cristiano, pero yo sabía que podía compartir algunos valores. Entonces, de esa manera, cuidaba el entorno. ¿Podía irme a meter allá en el grupo de los que fumaban? Sí, podía hacerlo. ¿Podía ir a meterme allá en la esquina donde estaban los peleadores? Podía hacerlo. ¿Podía meterme con los que empezaban ya a probar un poco el porro y la droga? Podía hacerlo. ¿Podía salir de mi casa? De hecho, yo tenía que tomar colectivo para volver de mi secundaria a casa. Así que mis padres por ahí no podían ser tan estrictos en los horarios, porque ya me podía perder un colectivo, dos. Podía entonces haberme ido a algún lugar a hacer cualquier evento. Podía. Pero yo decidí elegir el entorno, para que ese entorno no me llevara por malos caminos ni a decisiones equivocadas. ¿Sabe? Ese poder, usted y yo lo seguimos teniendo. Cada uno de los que estamos aquí podemos elegir nuestro entorno para que sea de bendición y nos ayude a crecer y nos ayude a ser fuertes. Cuida tu entorno. Yo no sé cuántos conocen ese árbol enorme, creo que es el más grande de los árboles en el planeta Tierra, llamado secuoyas. Son árboles, ahí vamos a ponerlos en pantalla, árboles muy grandes, mire qué impresionante, muy, muy altos, enormes, enormes. Llegan a medir más de 100 metros de altura, eso equivale a un edificio de 30 pisos. ¡Ja! Imagínese usted. Son realmente enormes. Mire, esa mujer que está ahí mirando es tamaño promedio. No es que tiene enanismo, no, es una mujer normal. Y está parada al lado de uno de esos árboles. Mire lo grande que serán. Que carreteras pasan por sus troncos. Un auto pasa por un huequito apenas hecho en la base de su tronco. Son árboles muy fuertes, muy altos, enormes. Ahora, lo primero que se nos viene al pensamiento es que un árbol tan alto, que tiene en algunos casos 100 o más metros de altura, debería tener una raíz muy profunda. Pero usted sabe que no. Estos árboles llamados secuoyas no tienen una raíz muy profunda, no al menos en comparación a su altura. Porque para tener tanta altura tendría que tener una raíz muy fuerte, pero no es el caso. Pero ¿sabe dónde está el secreto? Es que en el bosque de secuoyas, las raíces de los árboles, de estos árboles, se entrelazan entre sí.
las raíces de las secuoyas se unen, se entrelazan, y eso hace que puedan estar fuertes ante los vientos, las lluvias y las tempestades. Si eso no ocurriese, un viento cualquiera tumbaría a una de estas secuoyas. Pero aunque pasan siglos y siglos, porque son árboles muy duraderos, ni el viento ni las tormentas los derriba, porque ellos tienen sus raíces entrelazadas unos con otros. Y eso los hace fuertes. El estar unidos por sus raíces. Sepa esto, querido amigo, querida amiga, querida hermana, querido hermano. Vendrán tempestades a tu vida. Eso tenlo por seguro. Tú puedes sentirte fuerte. Tú puedes sentirte como Sansón, que estás bien, que tienes a Dios, que estás en tu mejor temporada, o que simplemente tienes con qué enfrentar esa situación. Podrás enfrentar una vez, 2 veces, 3 veces la tempestad. Pero llegará un momento en que con tus propias fuerzas no vas a poder mantenerte en pie. Necesitas entrelazar tus raíces con otros cristianos. Necesitas estar unido a la iglesia. Necesitas estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitas estar unido con tu hermano o con tu hermana. Porque llegará el momento donde dejarás de sentirte fuerte y solamente si tienes tus raíces entrelazadas con otras secuoyas, con otros hijos de Dios, vas a poder mantenerte fuerte en tu debilidad. Porque cuando tú seas débil, alguien estará al lado tuyo para ser fuerte por ti. Alguien te va a sostener. Tenemos que estar unidos. Este es el secreto de la verdadera fuerza. Sansón no llegó a descubrirlo porque él creía que todo estaba en el pelo. Pero el verdadero secreto de la fuerza está en la unión, en entrelazar nuestras raíces, en estar juntos, en depender los unos de los otros, en ayudarnos los unos a los otros. Ser parte de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo, de una misma fe, de una misma visión, de un mismo sueño por alcanzar. Necesitamos estar unidos. Querido hermano, no cometamos el error de Sansón, que por sentirnos a veces autosuficientes le restemos importancia a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Que por sentirnos muchas veces fuertes le restemos importancia a una reunión. No importa, no es tan importante, porque Dios está en todos lados. Sansón zafó de la tempestad, de la tentación, 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero luego cayó. No te olvides que Satanás quiere tu muerte espiritual y él no va a descansar hasta ver tu alma en la perdición y en el fuego eterno. Por eso no puedes darte el lujo de andar solo, de andar sola, de estar desarraigado, de estar un poquito acá y otro poquito allá, de ser ciclotímico y de tener etapas donde estás en la iglesia y etapas donde te sientes autosuficiente. Si no entrelazas tus raíces con el cuerpo de Cristo, corres el peligro de la muerte espiritual. Tampoco es buena idea que porque ves errores en la iglesia, o ves errores en tu pastor, o ves errores en un hermano, o ves errores en un obrero, tú digas, ahí está, esa es la causa por la cual yo me he alejado, o por la cual me voy a alejar, o por la cual ya no le doy
tanta importancia a la iglesia? Porque en definitiva hay mucha gente pecadora. Hay muchos errores dentro de la iglesia. Tampoco es buena idea. Tampoco es buena idea que te alejes de otros árboles, de otros miembros del cuerpo de Cristo, simplemente porque el otro es más gordito, más flaquito, más débil, menos débil, más pecador o más santo o menos santo. Tú necesitas estar en la comunión de la iglesia. Dios quiera que a través de este video, Dios quiera que a través de este programa, Dios quiera que a través de este audio, muchas de esas personas que les cuesta estar aquí, que les cuesta apartar una hora o hora y cuarto un domingo, o que le han perdido el deseo, el entusiasmo a ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, reflexionen y entiendan que el verdadero secreto para tener fuerza espiritual es ser parte del cuerpo del Señor. Que por más que Dios esté en tu casa o el Espíritu Santo te toque a través de la radio, aún así siempre vas a necesitar de otros hermanos, de otras personas, de un entorno positivo. Yo no sé qué sería, sinceramente les digo, yo no sé qué sería de mi vida sin este entorno. Yo me pregunto, ¿qué sería acaso de tu vida si tu entorno no fuese los caminos del Señor, la iglesia, la palabra, gente de fe? ¿Dónde estarías? ¿Cuántos padres desearían haber escuchado este mensaje antes y decir, sabe, pastor, ahora que usted lo dice y yo lo pienso, es tal cual? Tengo un hijo desconectado de la casa, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que elige mal su entorno. Y veo que hay una muerte espiritual, un desinterés marcado y que se va secando en su relación con Dios. ¿Cuántas personas a partir de hoy tienen que volver a esta esencia? A tomar una decisión inteligente, a hacer morir cualquier resabio de Sansón en su vida. Puedes ser ungido, puedes ser fuerte, puedes ser usado por Dios, puedes tener historia a tu favor, pero aún así necesitas ser parte de una iglesia. Necesitas estar en comunión, necesitas estar sujeto a un pastor, necesitas ser obediente, necesitas que alguien te marque el paso. Necesitas que alguien te estimule el desarrollo espiritual. Porque si aún estando, y yo sé que los tengo a ustedes de testigos, aún estando en la iglesia muchas veces te cuesta. Imagínate cuánto más cuesta cuando uno se desconecta y empieza a agarrar un entorno equivocado. Qué difícil es el camino de regreso a casa. Por eso, la historia de Sansón, que no es una historia de victoria en la Biblia, todo lo contrario, está aquí para llamar nuestra atención, para que no solo aprendamos de las victorias ajenas, sino también de las derrotas y tomemos aprendizaje. Nunca, pero nunca te separes del cuerpo de Cristo. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde y dile, Señor, esa es mi decisión. No importa lo que pase, no me voy a desconectar. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Señor. Ponte de pie en esta hora, por favor, junto conmigo. Gloria a Dios. Alguien que ponga su mano derecha en su corazón y que diga, Señor, no voy a cometer el error de Sansón. Aun cuando tú me bendigas y mucho, yo no me voy a desconectar jamás. Nunca me voy a soltar de tu mano. Nunca me voy a desconectar de la iglesia, de la visión, de la fe, de la palabra que tú me das a través de tu siervo. Va a haber épocas en que vas a sentirte como Sansón, autosuficiente, fuerte, seguro. Ah, qué bueno, pastor, mire, tengo tanto trabajo, tantas bendiciones, que ya no sé qué hacer. No te olvides de esta palabra.
nunca te desconectes. Nunca te desconectes. Y habrá etapas de tormentas, de tempestades, de luchas, de desiertos. Hay también, recuerda, no te desconectes. Porque si tú te sientes débil, pero tus raíces están entrelazadas con el entorno correcto, vas a salir adelante. Vas a permanecer firme. Alguien va a ser fuerte por ti. Alguien va a orar por ti. Alguien te va a apuntalar. Alguien te va a bendecir. Cierra tus ojos, por favor.